Saludos, saludos, colegas y programadores de .NET. Este es mi segundo video tutorial. Mi nombre es Noel Paredes. Soy desarrollador de software del mundo .NET. Y estamos, como les había comentado en el video pasado, desarrollando una serie de videos tutoriales acerca de patrones de diseño con .NET, pero que se pueden aplicar en cualquier entorno de desarrollo. Acompáñame de donde quiera que esté y te prometo que vas a aprender muchísimo. Para aprovechar el tiempo, vamos a empezar con nuestro primer patrón de diseño, que entiendo que puede ser bastante fácil para tu aprendizaje y algo que puedes aprenderlo bien rápido. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Primero que vamos a aprender en este video es qué es el patrón de diseño strategy, cuáles son sus usos o algunos diseños que podemos implementar el patrón strategy, cuáles son algunos principios de diseños que vamos a estar viendo con este patrón y para qué son útiles, cuál es la estructura o los componentes del patrón strategy y dónde podemos aplicarlo y cuáles son los pros y los contras de aplicar este patrón. Bien, continuamos. Bueno, el patrón strategy es un patrón de comportamiento que define una familia de algoritmos, lo encapsula cada uno de ellos o lo pone en una clase separada, por decirlo de otra forma. Esto hace que esos patrones tú lo puedas utilizar intercambiable con diferentes, tú puedes hacer objetos intercambiables con diferentes objetos. El patrón strategy te permite que el algoritmo o los algoritmos que se están utilizando varíe independientemente del cliente que lo está utilizando. Es decir, tú puedes tener el algoritmo A, el algoritmo B, pero tu cliente solamente necesita utilizar el algoritmo A o va a utilizar el algoritmo B. Tú puedes instanciar ese objeto y, y utilizar ese algoritmo. Bien, también este patrón es conocido como el patrón policy. Vamos, si por el momento no entiende bien cómo, cómo se penetra todo esto, no te preocupes que vamos a tener un código mostrando cómo funciona el patrón strategy. Bien, seguimos. Algunos principios que debemos tener en cuenta antes de comenzar a hablar del patrón de diseño strategy. Primero, debemos encapsular o separar aquellas cosas de nuestro código o de nuestra aplicación que varían de aquellos que se mantienen iguales. El principal objetivo de este principio eh, debe ser minimizar los efectos causados por el cambio en nuestra aplicación cada día. Que si algo nosotros tenemos que estar seguros es de que nuestra aplicación con el tiempo va a cambiar. Esto quiere decir que si tú tienes algunos aspectos en tu código que están cambiando con cada requerimiento, ya eso es un indicio o una luz que tú tienes de que ese comportamiento necesita ser sacado y separado de todo aquello que no cambian de tu código. O sea, toma las pequeñas partes que varían y atráela, encapsúlala para que más tarde en la aplicación tú la puedas alterar o extender en varias partes sin afectar la, la que no varían. Este simple concepto de
identificar los aspectos de nuestra aplicación que cambian. Eh, Se da en casi todos los patrones de diseño, ya que una de las cosas, de los puntos principales de los patrones de diseño es separar aquellas cosas de nuestro código que cambian sin que se vean afectadas las que no cambian normalmente. El segundo principio es programar para una interfaz, no para una implementación. ¿Pero qué quiere decir esto? Programar para una interfaz y no para una implementación. O sea, nuestras clases o nuestros objetos deben depender de la atracción, no de una clase concreta para nosotros poder crear los objetos. Esta es una técnica que escribe la clase basada en interfaces. Las interfaces se definen de la cual debe ser el comportamiento del objeto, el cual debe ser el comportamiento del objeto. Es decir, que nosotros debemos crear la interfaz primero, definiendo cuáles son sus métodos, y entonces creamos la clase actual con la implementación de esa interfaz. En la primera instancia, quizá usted entienda que esto puede ser un poco cuesta arriba o, o estar escribiendo tanto código, pero se entienden normalmente que hay dos razones principales para a, programar para una interfaz y no para una implementación. Esto hace que nosotros, cuando estemos programando para una interfaz, nuestro código sea lo suficientemente flexible, ya que nuestro código tiene que ser extendido y sin la necesidad de que cambie la clase principal. Esto es, como le había comentado en el video anterior, uno de los principios SOLID, que dice que nuestra clase tiene que estar abierta para extenderse, pero cerrada para modificación. ¿Por qué? Porque cuando usted programa su clase, si usted la quiere extender y no es lo suficientemente flexible, pues ahí voy a estar rompiendo uno de los principios SOLID, que dice que su clase tiene que estar abierta para extenderse, para crecer, para escalar, pero cerrarse para modificar, porque puede causar errores en el sistema si usted está cambiando la clase o modificándola. Programar para una interfaz significa que usted trabaja para una super clase o para un super type. Seguimos. Programar con el siguiente principio, que nosotros debemos favorecer la composición sobre la herencia. En lugar de nosotros de dar un comportamiento de un objeto, nosotros debemos tomar ese comportamiento y componerlo como el comportamiento del correcto del objeto. La herencia probablemente es la más obvia que nosotros utilicemos y la más fácil para reutilizar el código, porque solamente usted hereda los métodos y propiedades de una clase, pero desafortunadamente la herencia viene con algunas limitaciones y algunos problemas con sí. Por ejemplo, y la más obvia puede ser que la herencia rompe la encapsulación. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga métodos que usted no necesariamente quiere que otras personas o otra parte de su código interno lo conozcan o sepa que están ahí, y ahí está rompiendo la encapsulación, porque ya que los métodos están disponibles para todas las subclases.
También las subclases están estrechamente relacionadas a la clase. Esto quiere decir que cualquier cambio que nosotros podamos realizar en nuestra clase padre se van afectadas las clases a las subclases que nosotros creemos a partir de esa clase. Y también eh, nosotros cuando intentamos reusar el código a través de la herencia, nos puede guiar a herencia paralela. Quiere decir que nosotros estamos heredando de una clase que ya nosotros heredamos y que ya esa clase tenga su propio método. Lo que quiere decir que cada vez que se crea una subclase para una clase, nos encontramos con la necesidad de crear una subclase para otra clase. Y con esto eh, no, nos limita el, el hecho de poder crecer, que nuestra clase crezca. Composición. ¿Pero por qué composición? Para corregir esta limitación que tenemos con la herencia, nosotros tenemos como programadores la alternativa de llamada composición, mientras que la herencia se representa con un if as, que lo vamos a ver, por ejemplo, un carro es un transporte. La composición, en lugar de decir eso, dice por ejemplo que has as, la relación de que un carro tiene un motor. Cuando ponemos estas dos clases juntas, esto nos dice o nos enseña de que estamos usando composición. En lugar de heredar un comportamiento, la clase obtiene su comportamiento por componerse con el comportamiento del objeto. O sea, se compone del comportamiento la clase. No literalmente que es el comportamiento, es el objeto. Espero que estemos entendiendo. Vamos ya a entrar con lo que es la estructura del patrón strategy. Bien, el patrón strategy está compuesto de los siguientes componentes, valga la redundancia. Tiene un contexto, tiene una estrategia y tiene las diferentes estrategias que se componen o algoritmos. ¿Qué quiere decir? Que el patrón strategy sugiere que se tome una clase que hace algo específico de muchas formas diferentes, haciendo una analogía para nosotros poder iniciar. Imagínese que usted tiene un carro no, imagínese que usted eh, tiene una estación de transporte y usted tiene diferentes medios de transporte. Usted tiene la bicicleta, usted tiene el autobús, por ejemplo, o tiene también un carro como medio de transporte. El carro, el autobús y la bicicleta son las diferentes estrategias, los diferentes, por ejemplo, algoritmos que usted va a utilizar para transportarse. De esto vamos a tener un ejemplo en breve, pero me gustaría que tengan la idea de lo que hace esto. Por ejemplo, eh, la estrategia, como podemos ver, es una clase común para todas las estrategias concretas que tenemos acá o los algoritmos que se están soportados. Bien, la estrategia implementan simplemente los diferentes algoritmos que usted puede tener en, en su aplicación utilizando la estrategia, la interfaz de la estrategia. Y tiene el contexto en este lado, que básicamente sería eh, el que mantiene la referencia a la estrategia concreta, que se comunica únicamente vía la interfaz de la estrategia. O sea, vía esta interfaz, que esto es básicamente una interfaz. Aquí usted la puede ver de otra forma.
El contexto llama al método de ejecución de la estrategia que está vinculado para hacer ejecutar el algoritmo. Eh, ¿Qué podemos decirle del contexto? De que no sabe del tipo de estrategia, cómo trabaja o con qué se trabaja esa estrategia. Y tenemos el cliente que crea el objeto específico de la estrategia que va a necesitar, en que el contexto expone un setter para que se pueda reemplazar la estrategia asociada en tiempo de ejecución. Vamos, discúlpeme, vamos a ver aquí. Antes de continuar, vamos a ver un código que les quiero mostrar de cómo está implementado, básicamente, para que ustedes vean, tengan la idea. Déjenme cerrar acá, cerrar acá, cerrar acá, para que no se me eh, bloqueen con todo esto. Básicamente, como les decía, aquí tenemos el contexto, tenemos la estrategia que vamos a estar utilizando, que sería nuestra interfaz, y tendríamos los diferentes algoritmos que vamos a estar utilizando en nuestra concreta estrategia. Por ejemplo, ya yo, para ahorrar un poco de tiempo, creé, por ejemplo, en primer lugar, creé mi estrategia, que es lo que voy a estar utilizando. Por ejemplo, en esta una aplicación que va a sumar, a restar, a multiplicar, y ya más o menos se tiene todo ese algoritmo por separado. Usted tiene que definir esa operación que usted va a hacer, que va a ejecutar. Luego simplemente dentro de sus concrete strategy, usted hace lo siguiente. Define cada uno de sus algoritmos, el algoritmo que va a realizar la suma, en este caso, el algoritmo que va a realizar la resta, en este caso. Fíjate que nosotros estamos implementando la interfaz iStrategy que tiene el método ejecutar que nosotros vimos aquí, que teníamos. Excelente. Espero que estén entendiendo hasta el momento. Tenemos un patrón muy simple. También tenemos la de restar, por otro ejemplo. Y aquí ya tenemos el contexto, que en el contexto es que le estamos enviando, le estamos diciendo que lo que vamos a hacer con esa estrategia. Aquí veremos que tenemos para nosotros hacer un setter o poder cambiarlo en tiempo de ejecución. Tenemos que crear un parámetro para pasárselo al método que va a estar seteando el método cuando se esté ejecutando. Es decir, creamos un método privado de tipo strategy para que nosotros podamos setear la estrategia y simplemente le pasamos el parámetro de strategy a ese a ese a ese método, a ese parámetro privado que tenemos. Y también tenemos otro método dentro del contexto, quien es que va a estar interactuando directamente con la interfaz. Bien, o sea, como te puede ver, no tiene no, el contexto no conoce realmente lo que hace el algoritmo directamente. Bien, y ya aquí de este lado, vamos a guardar acá. Aquí tenemos nuestro método, que en el método main es que, por ejemplo, tenemos aquí, creamos una instancia de nuestro contexto, que en este caso sería el, el que va a estar ejecutando la estrategia. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que queremos hacer una suma. Fíjate que como nosotros podemos aquí eh, ejecutarlo, y luego en ese mismo contexto nosotros podemos cambiar lo que está haciendo en tiempo de ejecución. Ya mira aquí cómo estamos eh, instanciando básicamente eh, el perdón, instanciando no, estamos ejecutando el siguiente objeto. Bien, vamos a ver el resultado de nuestra aplicación de suma, por ejemplo.
o recta o nuestra aplicación de operaciones. Vamos a ver para que se ejecute. No se está ejecutando, ¿por qué? Está succeeded y déjame ver si que está ejecutándose por aquí. Aquí sí, aquí, donde está ejecutándose nuestra aplicación. No se está ejecutando porque ya está abierta, por eso no se ejecutó ahorita, como la pueden ver acá. Lo primero que hace la suma, el resultado es 5, como pueden ver ahí, la suma de sus dos números, y al multiplicar los siguientes valores. Pero ahora se me ocurre una idea. ¿Qué usted cree que sucederá si nosotros quitamos estos parámetros que están aquí y simplemente le pasamos que va a multiplicar ahora? ¿Qué usted cree que va a pasar? Vamos a descubrirlo. Simplemente hace la suma. ¿Por qué? Porque él no está ejecutando la siguiente estrategia fácilmente. O sea, eso se cae de la mata. Pero supongamos que queremos hacer lo que le comentaba ahorita del transporte. Tenemos acá nuestras estrategias. Como le había comentado, nosotros tenemos una estación de transporte que nos dice, por ejemplo, el costo de del transporte. Y le tenemos los diferentes algoritmos que nos van a calcular el costo del transporte. Por ejemplo, si es por bicicleta, vamos a decirle que nosotros estamos simplemente decimos que el costo de montar en bicicleta es gratis, que gracias por ayudar a la tierra, eso es algo simplemente sencillo. El costo de que sea por autobús, vamos a decir que son 20 pesos, y el costo por carro, si te va en carro, es el más costoso, y vamos a decir que es el más costoso. Fíjense que tenemos básicamente lo mismo. Y controlamos el costo y aquí implementamos nuestra estrategia. Vamos a comentar esta acá. Y vamos a comentar este acá para ver el tiempo de ejecución. Pero vamos a decir que aquí, por ejemplo, ya nosotros estamos aquí cambiando nuestra estrategia de esta forma. Ve como estamos aquí, decimos que estamos yéndonos en bicicleta. El cliente dice, yo me quiero ir en bicicleta, por ejemplo. Ahora yo quiero saber cuál es el costo de yo poder irme en un autobús. Simplemente instanciamos nuestro bus y nos va a decir cuál es el costo de poder irnos en autobús. Taking the bus is just 20 bucks. Imagínate. Pero el más caro es el carro porque ya ahí tú tienes que gastar combustible. Pero no simplemente eso, yo quiero tomar también otro ejemplo de lo que es el patrón de diseño un poco más complejo, ya que tomé este ejemplo que es de uno de los libros, como le dije, que estamos leyendo. Como es un patrón de comportamiento, yo quiero mostrarle del libro Hard Fair Design para en cómo ellos estructuraron o cómo se estructuró el algoritmo para mostrar el ejemplo. Fíjense que básicamente tenemos aquí dentro de la clase doc, el concepto es básicamente el mismo. Tendríamos nuestro contexto que va a estar interactuando con las diferentes estrategias. Por ejemplo, tenemos aquí seteamos nuestro comportamiento público, porque dentro de los diferentes estrategias nosotros queremos poder, cuando se crea el objeto, cuando se crea la clase, cuando se crea el constructor, queremos pasarle el comportamiento.
no realmente cuando ya nosotros, o sea, ya cuando ya él se crea la clase, él viene con su propio comportamiento. No estamos creándolo en tiempo de ejecución, aunque le vamos a mostrar que también podemos variarlo en tiempo de ejecución. Aquí tenemos el método que va a estar realizando la operación, ya sea de volar o de definir si hace quack o no, por ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo. Aquí vemos que se marcó una clase como abstracta. Quiero recalcar esto, se marcó la clase como abstracta aquí porque no queremos que como programadores estemos creando instancias de del objeto pato, por ejemplo. Y aquí tenemos básicamente un método que dice que todos los patos pueden volar, por decir un ejemplo. Y aquí podemos ver que podemos cambiar, ya que existen, por ejemplo, el pato plático, por ejemplo, que no puede volar, pero pongámosle que nosotros lo montamos en un avión y lo podemos mandar a volar. Esta sería nuestra clase concreta. Como podemos ver aquí, aquí tenemos los diferentes objetos que vamos a estar creando. Y como le comentaba, creamos estos dos métodos, no, perdón, disculpen, estas dos propiedades aquí, para poder, cuando estemos creando el constructor de la clase, poder pasarle eh, los comportamientos que van a tener. Por ejemplo, aquí estamos pasando el, el, el quack y el comportamiento de volar, si vuela o no, y sobreescribimos el método de, eh, de display, si, para que le diga, por ejemplo, el tipo de pato que es. Esta mismo se implementan para lo demás. Básicamente aquí tendríamos nuestros objetos, nuestros diferentes comportamientos creados. Aquí tendríamos ya los diferentes comportamientos, ya estos serían los algoritmos que nosotros estaríamos definiendo, por ejemplo, que si no vuela, miren que hereda del fly behavior, que sería nuestra estrategia, el fly behavior. Y nuestro fly no way, sería nuestro concrete strategy, básicamente para que lo tengan así pendiente. Y algo más que quiero mostrarle, déjame ver, ya acá, básicamente, sería cómo nosotros utilizaríamos en la clase. Fíjense que simplemente aquí creamos nuestra instancia de objeto, haciendo uso del polimorfismo, porque estamos haciendo uso, aquí fíjate que estamos creando un pato, pero ese pato sabe que él es un objeto, un objeto de tipo pato, por eso lo podemos crear de esa forma y podemos ejecutar cada uno de los métodos que tenemos dentro de la clase pato. Por ejemplo, aquí podemos que un pato de modelo, nosotros simplemente le seteamos en tiempo de ejecución, le cambiamos el comportamiento. Aquí ustedes van a ver que él no puede volar, luego le cambiamos el comportamiento y vemos que ya él sí puede, él puede volar con un cohete, por decirlo así. Vamos a ver esto. El código lo voy a estar dejando en mi repositorio de Git por si quieren revisarlo. Estos videos yo quería mostrarlo hace días. Si te fijan, yo tenía 124 días, lo que pasa es que tenía un poco de trabajo y no pude subirlo, pero gracias, ya estamos aquí. Vamos a mostrarlo en tipo de ejecución. Lo hice así porque si nos poníamos a hacer el código, nos iba a tomar un poco más de tiempo y quería explicar el concepto completo de lo que sería el patrón strategy. Fíjense aquí que nosotros tenemos el tipo de comportamiento del QAP, que básicamente que
no puede realizar esa operación. Y mira que aquí ya nosotros estamos seteándole y diciéndole, como él viene con su comportamiento por defecto, ya él no puede volar. Pero fíjese como nosotros en tiempo de ejecución ya pudimos cambiarle el comportamiento a ese objeto y vemos que ya puede volar. Y todos los patos pueden nadar, básicamente. Ese sería el código. Básicamente ya estaríamos casi culminando con esta parte y vamos a seguir con lo que nos falta. Les voy a estar dejando el link en la descripción del video para que accedan a mi repositorio de aquí, donde voy a tener estos dos ejemplos para que lo puedan ver y estudiar si así lo desean. Ya para terminar, vamos a ver algunos puntos más que queremos ver. El show demo code, básicamente era lo que le estaba de la aplicación de Suma y el SimDoc que se ven en los libros de Design Pattern de Dive into Design Pattern. Bien, vamos a seguir con nuestro aspecto. ¿Cuándo nosotros debemos usar el patrón de diseño? Study. Nosotros debemos utilizar el patrón de diseño Study cuando nosotros queremos usar diferentes variantes de algoritmo dentro de un objeto y poder cambiar de algoritmo en tiempo de ejecución. Lo vimos dentro del simulador de PAT. También nosotros podemos utilizar el patrón de diseño strategy cuando queremos aislar, cuando no tenemos comportamientos similares de clase y solamente difiere en la ejecución de alguno de sus comportamientos. También cuando queremos aislar la lógica de negocio de una clase de su implementación, detallado en el algoritmo sin que sea esto que no sea, si este algoritmo no es importante para la lógica del negocio, el contexto. Como podemos ver, sin querer aquí puse dos principios iguales. Usa este patrón cuando tú quieres aislar o separar o tienes una condiciones masivas, operaciones masivas que utilizan switch dentro de diferentes clases que podemos tener. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de usar el patrón strategy? Bueno, los pros, tú puedes intercambiar los algoritmos dentro de un objeto en tiempo de ejecución. También puede aislar la implementación del detalle de un algoritmo dentro de tu código. Puede utilizar herencia, reemplazar la herencia con composición, como le había comentado, para que nuestro código sea más flexible, ya que tenemos aquí uno de nuestros principales principios sólidos que tenemos dentro de este algoritmo, que reduce, que tú puedes introducir nuevas estrategias sin cambiar, sin tener que cambiar el contexto de la aplicación, o sea, los métodos que le interactúan con las diferentes estrategias. Contra que podemos tener si tu aplicación solo tiene un par de algoritmos que muy pocas veces cambian, no hay razones reales realmente para complicarte en el programa con nuevas clases e interfaces que vienen con el patrón. Realmente no vale la pena. Perdón. Otra es que los clientes deben estar en conocimiento de las diferentes estrategias que pueden seleccionar
para seleccionar la estrategia correcta. Muchos lenguajes de programación ya mantienen o te permiten realizar esta función, soportándote implementar diferentes versiones de algoritmos dentro de una función anónima. Si no sabes lo que es una función anónima, te recomiendo que lo busques en internet. Y también que te permite utilizar una función exactamente eh, otro contra que te permite utilizar una función como tiene te permite utilizar una función exactamente como tú la usas, la estrategia del objeto, pero sin cargar tu código con clases extra e interfaz. Eso sería otro de los contras. Seguimos. Este ha sido el video por hoy. Como les comenté, todos ejemplos y conceptos de este video están basados en estos 3 libros que estamos resumiendo para cada uno de ustedes y espero que les guste. Gracias. Cualquier cosa me pueden escribir por Twitter, como dije al principio, y le voy a estar subiendo el video en unos momentos. O pueden estar viendo el video, les voy a dejar los links en la descripción del video. Muchas gracias y espero que disfruten este segundo video y continúa apoyándome, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que vamos a aprender muchísimo. Gracias.